11 de la mañana con 20 minutos vamos a abordar el tema de Venezuela, que ordenó el cierre de los consulados chilenos en Caracas y en Puerto Ordaz. Se rompen definitivamente las relaciones diplomáticas. La Cancillería ha sido cauta, habla de relaciones suspendidas. Vamos a abordar eso. ¿Podrá continuarse con las expulsiones de venezolanos? Por ejemplo, es una de las preguntas que le vamos a hacer al exdirector de Extranjería, Álvaro Belolio. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a Futuro, te iba a decir, a Televisión, que trabaja en la Futuro también. Juntos, sí. Sí. Oye, son relaciones rotas, ¿no? Definitivamente, que el gobierno lo diga de otra manera, el gobierno chileno me refiero. Claro, en general las relaciones con Venezuela nunca han sido sencillas. A mí me tocó negociar cerca de 10 vuelos de expulsiones y en ese minuto tampoco había embajador en Venezuela. Pero en general siempre las relaciones con este tipo de gobiernos son bien pragmáticas, por decirlo, o sea, muy de intercambio. O sea, tú me das algo, yo te doy algo. En su minuto, lo que usualmente nos pedía Venezuela era que aceptáramos estos vuelos, estos retornos a la patria. Muchas veces los ayudábamos a financiar con un poco de benzina, no cobrar las multas, algunas como facilidades migratorias, por así decirlo. Y a cambio, ellos también no hacían lo mismo, había un poco de reciprocidad. Era otro tiempo. Había, dentro de las innegables diferencias ideológicas, ¿había algún grado de colaboración? Hoy día eso está roto. Hoy día en general se está manteniendo en temas muy específicos. Por ejemplo, ahora está jugando la Sub-20 en Venezuela. Y se consiguió visado para toda la delegación, cerca de 50 personas, y se coordina a través de la federación, a través de canales muy específicos. Entonces, al menos la relación diplomática a nivel de embajadores hoy día es prácticamente inexistente. Y lo poco que hay es bien específico de trámites a nivel consular. Pero físicamente hoy en día es muy difícil hacer un trámite y, por ejemplo, conseguir una visa para ir a Venezuela sin tener un contacto directo allá, solo se puede hacer a través de un tercer consulado, entiéndase ya en Bolivia o en Brasil. Claro, Costa Rica incluso se ha planteado como una suerte de mediador. Está un poco lejos, porque hay que viajar. Claro. Pero al menos en la experiencia actual, el de Bolivia, que tiene una cercanía bastante importante con Venezuela, funciona. Claro. Brasil también, Brasil es uno de los grandes apoyadores, pero también yo creo que es importante ver cuáles son los trámites que realmente se necesitan. Por el punto de vista desde los chilenos, usualmente cuando uno va al consulado tiene que ver con el requerimiento de visa, otras condiciones, y eso se puede hacer online. Yo diría que es mucho más complejo para los venezolanos en Chile. La solicitud de prórrogas de pasaporte, la postilla certificado de antecedentes, que son trámites muy estratégicos para pedir la visa. Eso es donde hay bastante dificultad. Mis amigos venezolanos en general muchas veces iban a pedir el pasaporte en su minuto a Argentina, antes de mi ley. Hoy en día están tomando la opción o Bolivia o Brasil. Eso es lo que está haciendo en el corto plazo. Claro, no, Bolivia me genera algún ruido porque no tenemos relaciones a nivel de embajadores con ellos. Entonces, ¿eso no dificulta? Es que en la práctica lo que se hacía es que los venezolanos de forma individual iban a Bolivia a acceder al consulado venezolano. Y Bolivia es de los pocos países en Latinoamérica que no le pide visa a los venezolanos para entrar. O sea, Bolivia, Brasil y un par más. La cercanía ideológica, además. Exactamente, pero al revés, pensando en las opciones que tienen los chilenos para hacer trámites para ir a Venezuela, ahí efectivamente tienen que tomar, diría hoy en día, o Brasil o incluso Costa Rica, es un país bastante estable y seguro. Ahora, no hay ninguna nivel de magnitud comparable en términos de los chilenos que viven en Venezuela, que debe ser como 15.000, respecto a los venezolanos que viven en Chile, que son no menos de 800.000, ¿no? Son como casi el 40% de todos los migrantes. Según la estimación del INE, era 1,9 millones. Así que efectivamente es un poquito más de 800.000. Un poquito más de 800.000, entonces no tiene orden de magnitud para hacer la comparación, pero hay que pensar que los venezolanos residentes en Chile ya tienen muchos problemas desde que, poquito después de la elección, digamos, cuando se empieza a endurecer y el presidente Boric dice esto no lo vamos a reconocer, esto es un robo, digamos, y esto se transformó en una dictadura. Se cierra, yo me acuerdo de esa imagen del embajador prácticamente cerrando, de muy mala forma, sí. ¿Te acuerdas? Y en ese sentido, claro, para los venezolanos residentes la cosa se complicó muchísimo para cualquier trámite. ¿Cómo lo están haciendo más allá, los que no puedan viajar a Bolivia, por ejemplo, los que no puedan viajar a Argentina? En el resultado inmediato no se recuerda, hubo a 7 ciudadanos venezolanos que les cancelaron el pasaporte. Sí. O sea, por ejemplo, yo conocí a uno que iba a un seminario en Ginebra y no pudo viajar porque ya no tiene pasaporte vigente y otro. Y él efectivamente tiene muy pocas posibilidades de volver a obtener un pasaporte. Está bastante limitado en su capacidad de viaje. Trabajando en Chile no va a tener inconveniente, pero eso limita. Y el resto, yo diría que de los 800.000, según los datos que ha entregado el INE y Servicio de Migraciones, hay más o menos unos 200.000 que están buscando regularizarse. ¿200.000? Más o menos. Una cifra enorme. O sea, entre los que están en el registro biométrico, que era el 90% de los 182.000, más los ingresos clandestinos en los últimos 2 años, cuando cerró el registro, son cerca de 200.000.
Y esos 200.000, muchos de ellos no tienen pasaporte, muchos de ellos van a necesitar un certificado de antecedentes penales apostillado. Y hoy en día el acceso es online, pero es por letra. Onda, de la A a la F, lunes en la mañana. No. Y si no llegaste el lunes en la mañana, tenés que esperar la semana siguiente. O sea, es medio desastroso. Y sin una presencia física realmente va a generar una tensión. Entonces acá yo creo de dos cosas muy relevantes. ¿Qué va a decir la comunidad internacional? Por ejemplo, a mí siempre fue importante el tema de validar el vínculo entre los menores con sus padres, o sea, para ver que fuera efectivamente el padre. Fuera el papá de verdad, claro. Entonces, y muchas veces la información de Venezuela se demora mucho, o si entran, el registro civil, los tribunales de familia chilenos, tiene que preguntarle a Venezuela. Entonces, ese tema es súper delicado, especialmente el tema del tráfico de menores. Ahí tratar de trabajar con la comunidad internacional. Hay un carnet andino, por ejemplo, que tiene información, involucrar a las organizaciones internacionales que tienen que ver con temas de infancia, para poder validar el tema de la identidad de los niños. Yo creo que ahí sí o sí se necesita una coordinación general. Y en la individual, claro, efectivamente, el que no pueda viajar a Venezuela o a Bolivia, a la práctica, hacer el trámite, va a tener ciertas dificultades. 200.000 personas intentando regularizarse. ¿Eso viable, factible, se ha hecho? ¿Toma un horizonte de tiempo demasiado largo? Yo soy muy crítico con la regularización de los que ingresaron clandestinamente. Ya. Eso no debería hacerse. O sea, el 2021 lo que se hizo y el acuerdo que se llegó con el Congreso, que me pareció razonable, es que los extranjeros que se les había vencido la visa pero entraron legal podían ver una opción. Pero los que habían ingresado ilegal se les permitía salir y regularizar. No. Entonces, lo que ella haría es que vayan a Bolivia, que vayan a otro lugar donde puedan obtener su pasaporte, su certificado de antecedentes, que hagan las gestiones consulares y si efectivamente había arraigo, puedan volver. Igual cambió además el escenario con Bolivia. Después de muchos reclamos, Bolivia, no sé si efectivamente se está haciendo, pero se supone que se va a poder reconducir, algo que antes Bolivia no aceptaba. La persona entraba de Bolivia a Chile, era detenida en Chile, se quería volver a Bolivia, no lo aceptamos. Eso se supone que cambió. Sí. En los últimos 3 años han ingresado clandestinamente 127.000 extranjeros, de ellos la gran mayoría venezolanos, cerca de 100.000. ¿Y por Bolivia? Por Bolivia, la gran mayoría. En febrero del 2022, cuando teníamos la ley, se hicieron casos muy pequeños. Fueron cerca de 30, 35, pero después, cuando cambió el gobierno, sacaron una resolución y lo prohibieron. Ahora se llegó a un acuerdo, no se ha hecho público el acuerdo, se han hecho los grandes titulares, donde se va a empezar. Pero hay 2 grandes problemas. Uno, en Bolivia hay muy poca verticalidad de la decisión. Entonces, lo que se decide en La Paz no siempre se implementa a nivel regional. Claro. Y lo otro, claro, tú sí o sí necesitas una colaboración con la región vecina. Entonces, pasa que, a diferencia de Chile, que es unitario, que hay un respeto mucho más transversal, va a ser complejo y hay que ver también finalmente qué pidió Venezuela, o sea, qué pidió Bolivia a cambio. A cambio, claro, seguramente. Pero es un avance. No son gratis. Nunca lo son. No son gratis en términos de relaciones. Ahora, en este escenario, Álvaro, es prácticamente imposible que pueda despegar un avión con venezolanos expulsados. No lo van a recibir derechamente. Siempre es complejo. O sea, por tratados internacionales, un país debe recibir a sus propios nacionales. Entonces, en ese sentido, Venezuela no puede no recibir a sus propios. Pero ha pasado muchas veces. Sí, me acuerdo una vez que nosotros enviamos un avión y nos crearon un impuesto en el camino. ¿En vuelo? Claro, en vuelo. Ya 1 hora, faltaban 2 horas para aterrizar. Oye, hay un feriado nuevo, no sé, tasa de embarque de feriados. Así, $200.000. No, $20.000. Y uno está un poco amarrado, ¿no? Claro, o sea, hay un presupuesto para expulsiones y se vio desde esa perspectiva. Pero en el caso específico, efectivamente, la autorización de aterrizaje es muy difícil. Y yo creo que acá hay 2 posibilidades. Uno, aterrizar o en Colombia o en Guyana y cruzar por tierra. ¿Guyana? Sí, porque también uno... Sí. Y el cruce por tierra es bastante más amigable, porque hay una presión, porque entran por bus, y muchas de estas personas, claro, son expulsiones por ingreso clandestino. O sea, no es que tengan grandes antecedentes penales u otro. Y lo otro es explorar, principalmente con Bolivia y Brasil, hacer uno por tierra. Es más largo, pero se puede hacer, porque ni Bolivia ni Brasil... Que despeguen de Bolivia, por ejemplo. No, que vayan por tierra, por bus. Claro, pero ¿y ahí Bolivia...? No, que cruce Bolivia, Brasil, y por Brasil tiene frontera con Venezuela. Perfecto, siempre terrestre. Siempre terrestre, esa es la segunda opción. Ya. Es más barato, pero significaría coordinar una escolta con los países. Claro, efectivamente tenía 3-4 días. El avión es mucho más efectivo. Yo personalmente, y la propuesta que siempre hemos hecho, dada la buena relación del gobierno chileno con el gobierno colombiano, establecer que el avión llegue a Bogotá o incluso más cerca de la frontera, coordinar unos buses, pagar un poco a la policía colombiana para que ayude a escoltar y generar el cruce y coordinar que el cruce con la frontera que se hacen de cientos de venezolanos toda la semana. ¿Qué otros trámites se están viendo desde los relevantes postergados por esta decisión de Venezuela de pedir derechamente cerrar los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz?
O sea, bueno, primero la relación comercial es inexistente. O sea, efectivamente, Ya lo era. Sí, era muy baja. Lo era, sí. Hay ciertas inversiones acá, tiene que ver con la harina, el comercio, un poco la comida que ha ido evolucionando. Pero más allá de eso, toda la opción de negociar por temas de petróleo o tratados internacionales, que se hicieron antes, o sea, hace 20, 30 años atrás, son inexistentes. Y el otro tiene que ver, claro, los componentes consulares, que yo diría que son principalmente tres. Para los ciudadanos venezolanos, obtención de pasaporte, la apostilla o la legalización de documentos, porque uno es la apostilla del certificado antecedente, pero por ejemplo si quería apostillar el título y otro. La obtención de certificados de nacimiento, otros, que son relevantes para la reunificación familiar. Y también, claro, la pérdida del DNI. Esos para los ciudadanos venezolanos son los principales. Y en el caso de los chilenos, tiene que ser orientación, trámites, por ejemplo, si un chileno tiene un accidente en Venezuela, ¿dónde va? Claro. O si efectivamente fallece un pariente, ¿cómo lo puede repatriar? O ese tema de movilidad que se trabaja desde la Cancillería y también desde el Ministerio de Justicia. Eso realmente hay que tercerizarlo y es tremendamente complejo. Seguro. Así, no sé, viaja alguien a Venezuela, alguien tiene un accidente y fallece, ¿cómo debe traer el cuerpo? ¿Cómo hace los trámites? Sin consulado, eso es tremendamente complejo. No sé si tienes el dato, pero tengo la impresión que esa colonia chilena que vive en Venezuela, que no son más de 15.000 compatriotas, viven hace mucho tiempo allá. O sea, es la, digamos, la migración que se produjo en los 70, ¿no? Con el golpe, sí. Básicamente. Son familias que se quedaron allá, que vivían allá hace 50 años, tuvieron hijos. Ese tipo de personas, no es gente que se fue, qué sé yo, en la década pasada. Hubo un pequeño boom en los 90 por temas económicos, hubo un movimiento. De hecho, por ejemplo, un dato rosa, la secretaria del presidente Piñera, Sarita, se fue a Venezuela por temas económicos en su minuto, que tenía que ver con ingeniería, con petróleo y otro. Pero el gran porcentaje está pasado en los 70 y son los que, especialmente en los años 2000-2010, decidieron no salir, sino continuar porque llegan 2-3 generaciones. Claro. O sea, si bien tienen pasaporte chileno, ellos se sienten muy venezolanos. Claro. O sea, hay un tema de arraigo que va a ser muy difícil cambiar. Y hoy en día, con la cantidad de remesas que le llegan a Venezuela, la condición está un poquito mejor que hace algunos años. Por lo tanto, la estabilidad o la probabilidad de que puedan moverse dentro del continente, aun con las restricciones que ha habido uno en Estados Unidos, que está muy duro con el tema migratorio, sí. Y el resto de los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, que les pide visa a los venezolanos para entrar, la posibilidad de moverse tan libremente es cada vez más compleja. Claro, además es una verdadera odisea, pasan por lugares sumamente complejos. No, el Darién, una persona de 80 años, por ejemplo, prácticamente imposible que lo logre, derechamente. Hay algunos, por ejemplo, también pasó el papá de un amigo que él tenía que dializarse y con los cortes de luz era tremendamente complejo dializarse en Venezuela. Entonces él hizo el proceso, reunificación familiar y se lo trajo a Chile, pero claro, su papá no puede salir de Santiago nunca más va a poder volver a Venezuela. Bueno, son los casos que definitivamente marcan la situación.